Vamos a hablar un poco hoy de pedagogía crítica de Henry Giroux, pero antes de abordar un poco esta perspectiva, quisiera hablar antes de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Enrique Dussel nació en 1934, es un argentino que actualmente está radicado en México. Él es filósofo, historiador y teólogo y ha hecho bastantes aportes en este campo. Trabajando desde su perspectiva, que es la liberación de los pueblos latinoamericanos de la opresión del sistema actual capitalista y de las políticas neoliberales. Bueno, este libro que él escribe de filosofía de la liberación y esta idea que tiene él junto con otros filósofos nace en un congreso nacional que se llevó a cabo en Argentina en 1972. Y básicamente que su libro lo que pretende, o la síntesis de su libro, es buscar la liberación de la última y la más avanzada sistema capitalista que existe, que es el norteamericano. Pero bueno, antes de abordar lo que significa la pedagogía crítica, yo quisiera entonces tomar algunos datos del libro del profesor Dussel. Él hace todo un recorrido de la filosofía clásica, pasa por los griegos, la filosofía moderna, los primeros intentos de emancipación colonial y postcolonial, para pues llegar al momento actual. Entonces, digamos que principalmente yo quisiera destacar una idea que nos presenta en su libro, y es acerca de cómo los griegos se concebían, ¿no? Concebían su cultura, concebían su filosofía, y desde Parménides se da la siguiente expresión: el ser es, el no ser no es. Esto es importante porque lo que era griego era lo que existía, era la luz que iluminaba todo lo que podía cubrirse, era lo que realmente era importante. Lo que estaba más allá de las murallas no era considerado como algo existente, sino que era considerado como lo no ser, y por lo tanto era considerado como bárbaro. Al final del libro, bueno, uno de los planteamientos que hace el profesor Dussel, entonces necesitamos una filosofía desde una filosofía bárbara. Bueno, posteriormente en su libro, el profesor Dussel nos presenta la filosofía moderna eurocéntrica. ¿Qué quiere decir lo eurocéntrico? Pues que, bueno, hay que aquí recordar que la influencia que tuvieron todos los pueblos latinoamericanos, pues una influencia directa de países como Inglaterra, Francia y España principalmente. Entonces, toda la dominación que se ejerció de manera brutal sobre los pueblos latinoamericanos, pues también fue una dominación que se hace de su cultura, una dominación incluso erótica, una dominación cultural. Prácticamente se practica un etnocidio en estas tierras latinoamericanas, pero lo importante aquí es que el profesor Dussel menciona que los cimientos de la filosofía de la liberación está en un personaje muy importante, que es Bartolomé de las Casas. Por allá por el año 1521, Bartolomé de las Casas, que es un clérigo de la Iglesia Católica, él oficia algunas liturgias, y en algunos de sus discursos él deja ver su descontento, lo voy a bajar aquí, su descontento que él tiene frente a esas prácticas bárbaras, increíbles, que se tenían sobre estos pueblos, sobre los indígenas conquistados. Y él presenta una frase, Bartolomé de las Casas, que la quiero explicar porque me parece muy importante, y es lo que el profesor Dussel explica en su libro, que los cimientos de la filosofía de la liberación está en estos pequeños mensajes que, por ejemplo, personajes tan importantes como Bartolomé de las Casas pronuncian. Él dice: hay dos maneras han tenido de extirpar de la faz de la tierra a aquellas miserables naciones. ¿Cuáles son esas dos maneras? La primera, pues, es el asesinato masivo, lo que ya mencioné, un etnocidio sobre los hombres indígenas, aztecas e incas.
y por otro lado hay una opresión a las personas que quedaban con vida, en este caso las mujeres y los niños. A las mujeres se les sometía, se les oprimía y había una imposición incluso de su eratismo. Las mujeres eran utilizadas para amancebarse con ellas, y por otro lado los niños, a quienes se les transmitía toda la cultura europea. Bien, entonces digamos que esto es lo que él menciona, pero son como unos cimientos, pero esto no es fuerte, esto no se desarrolla. Incluso Bartolomé de las Casas tiene muchos problemas en su época, porque muchas personas están en desacuerdo con ese discurso que él promulga. Bien, viene la primera emancipación colonial mercantilista, que se da por allá en 1776, cuando un grupo de colonos pues valientes se rebelan en Inglaterra, ¿sí? Aparece en 1810 hasta 1898 personajes importantísimos para la historia latino de los países americanos, como George Washington, Simón Bolívar, está Juan de San Martín. Sin embargo, a pesar de que brilló un espíritu emancipatorio, pues esto no logra constituirse como una filosofía de liberación. Explícitamente no logra verse de esta forma. Después, hacia el año 1850, Inglaterra y Francia se dan cuenta pues que es más fácil que estos países latinoamericanos, o sea, descentralizarlo, ¿no? Entonces centran su mirada más hacia los países asiáticos, hacia el mundo árabe, hacia África Negra, hacia la India y hacia Asia. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, Estados Unidos se constituye como, mejor dicho, es la potencia y es la hegemonía mundial que existe. Aparecen varios héroes, por ejemplo, Mahatma Gandhi en la India, está Gamal Abdel Nasser en África, y también está Patricio Lumumba, que es asesinado en África. Abdel Nasser es de Egipto. Ellos piensan en la libertad de sus pueblos, sin embargo, a pesar de que se liberan, digamos, un poco de esos dominios de países como Francia, España y Bélgica, pues lejos de creer que van a pasar a manos de una potencia mayor, y se inicia una nueva etapa del neocolonialismo. Bueno, entonces la filosofía de la liberación, básicamente, pues para ir cerrando esta pequeña fracción, trata de la liberación de ese sistema de opresión norteamericano, de esas políticas capitalistas, ya lo mencionamos también, neoliberalistas, no solamente los pueblos latinoamericanos, sino también sobre lo que pesa sobre países como Asia y también sobre toda África. El profesor Dussel entonces llama a una filosofía bárbara en contraposición a aquello que había propuesto Parménides en la cultura clásica griega. Entonces este es un proyecto que se tiene. Él posteriormente escribe otros libros, además de la filosofía de la liberación, habla de la ética de la liberación y después de la política de la liberación. Bueno, yo quise mencionar primero esto porque entonces hay una ola por los años de los 60, 70 en Latinoamérica de esa liberación, y cuando hablamos de pedagogía crítica, las bases epistémicas que tiene Henry Giraud y Peter McLaren, que también habla de pedagogía crítica, sus sustentos teóricos pues parten desde la perspectiva del filósofo Paulo Freire, del brasileño Paulo Freire, con su Pedagogía del Oprimido, publicada por allá en 1968. Otro de los digamos, de las bases epistémicas que tiene Henry Giraud es una gran influencia de la escuela de Frankfurt. Algunos filósofos y pensadores de la época, como Teodoro Adorno, ¿cuál era el otro que tenía? Marcuse, y también de Antonio Gramsci, un pensador italiano que él estudió las formas de dominación y hablaba de que la clase dominante somete a la clase proletariada. Entonces él instituye el término de hegemonía.
y cómo es a través de algunas instituciones de poder como los sistemas educativos, la iglesia y los medios de comunicación se ejercen unas relaciones sociales que transmiten unos comportamientos y también que hacen que la gente esté sometida. Bien, entonces ya vamos a avanzar un poquito aquí y entonces vamos a mirar entonces algunos elementos teóricos, pedagógicos, éticos, políticos y epistémicos de la pedagogía crítica de Henri Giraud. Yo principalmente voy a hablar de dos aspectos, que es el pedagógico y el epistemológico. Pues en el epistemológico, ya como lo mencioné, él hace una contraposición, lo que quiere presentar es una contraposición a esa pedagogía tradicional, en donde, como lo percibe también Paulo Freire, los educadores parecen ser los dueños del saber y ven a sus estudiantes como unas recipientes vacíos que simplemente donde depositamos información, que llenamos de información. Resulta que entonces Henri Giraud ve una relación muy fuerte entre educación, democracia, y el objetivo principal que él tiene es la transformación del individuo a través del lenguaje, pero también a través de las aulas, para que este individuo, como un ser ético, responsable, respetuoso de su propia vida, respetuoso de su misma dignidad, transforme su manera de pensarse, transforme su manera de ver el mundo y por lo tanto sea un ciudadano que transforme socialmente, que transforme todas las dinámicas sociales sobre las cuales se rige el mundo actual. Bien, entonces para hablar un poco de los elementos pedagógicos, yo quiero por aquí mencionar o mostrar unas diapositivas muy sencillas, entonces, de la pedagogía crítica. Espero que esto se deje ver bien. Y entonces, ¿cómo era concebido o cómo es concebido el estudiante desde la perspectiva de Giraud? Entonces, tiene una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a la autoformación. Un estudiante que se cuestiona, un estudiante que desafía las creencias y las prácticas que se les imparten. Y nos presenta que el sistema educativo tiene, digamos, dos posibilidades: seguir oprimiendo, ¿sí? Incluso se considera los sistemas educativos, muchos de ellos que son muy tradicionales, como sistemas que son violentos con la misma libertad de los individuos, de los sujetos, de los seres humanos que nosotros tenemos a cargo para educar, pero que siguiendo, digamos, como unos discursos de poder, siguiendo como un régimen de control, nosotros lo que seguimos haciendo como maestros, a veces sin darnos cuenta, es seguir oprimiendo. Y la otra posibilidad que tiene la educación es la posibilidad emancipatoria. Entonces consiste en un grupo de teorías y de prácticas para promover la conciencia crítica. Bien, entonces aquí estamos hablando de la autonomía y de la democracia. Pero ¿cómo lograr esa autonomía y esa democracia y para qué? Bueno, pues Henri Giraud y también Peter McLaren trabajan juntos en algún momento. Ellos dicen que los alumnos y las alumnas deberían ser capaces de asumir su propio poder como agentes críticos, pero para lograr ese poder, delegarle ese poder a los estudiantes, los maestros debemos pensarnos y tener un lenguaje, construir también un lenguaje político, un lenguaje crítico, un lenguaje que por lo tanto permita que tengamos sujetos éticos y por lo tanto que esos sujetos afecten de manera positiva y diferente y tengamos un futuro democrático en todos nuestros pueblos latinoamericanos diferentes, que dejemos de ser esos países
oprimidos, esos países en donde nos han impuesto, esos países en donde los estudiantes, muchos de ellos van a las aulas y tenemos un discurso hasta desesperanzador. Si tenemos un discurso de esta manera, pues no le estamos dando ninguna posibilidad ni ninguna herramienta de emancipación y por lo tanto de transformación a nuestros estudiantes. Bien, ¿cómo quiere lograrse todo esto? Pues hay un elemento que es fundamental para Giraud y es el lenguaje. El lenguaje es el elemento fundamental porque permite develar y permite también comprender esas formas sociales, esas formas culturales, esas relaciones de poder en las cuales nosotros estamos inmersos y que consideramos, hemos naturalizado estas formas, como también lo mencionaba en algún momento Antonio Gramsci. Entonces se busca la transformación de estos estudiantes, que ellos duden desde la perspectiva pedagógica de la pedagogía crítica. Se pretende que los estudiantes duden, se cuestionen, se pregunten, imaginen y defienden. Y aquí pues yo llamo un poco pues lo que también propone Paulo Freire, y es la lectura del contexto. La lectura del contexto, ¿para qué? Para entender el mundo en el cual estamos inmersos, que es prácticamente como una, ¿cómo se dice? Un diálogo entre todos estos discursos, ¿no? Todos son muy coherentes, todos refieren claramente a los mismos aspectos. Bien, ya dijimos que era para la transformación de la sociedad, para que tengamos un despertar y una conciencia crítica. Bien, desde esta perspectiva, entonces, para que rompamos esas cadenas, aquí hay unas imágenes de cómo hay algunos regímenes de control a través del mercado, de la política, del trabajo, de algunas instituciones de poder, como ya lo mencionamos, la escuela, la iglesia, que están de alguna manera regulando los comportamientos y los pensamientos de los individuos. Bueno, en conclusión, para ir cerrando un poco estos aspectos generales que nos presenta Giraud y que posteriormente vamos a ampliar desde otra perspectiva, lo político, lo ético, lo conceptual, yo quisiera mencionar que el autor nos dice que hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. Y debemos preguntarnos, por ejemplo, esto que nos menciona acá, ¿qué debe lograr la educación en una democracia? Y la siguiente pregunta, para que nosotros allá empecemos a reflexionar en torno a ella, que me parece muy importante: ¿qué trabajo deben ejercer los educadores para crear las condiciones económicas, políticas y éticas que permitan dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para pensar, preguntarse, dudar, imaginar lo inimaginable y, en consecuencia, para que ellos mismos defiendan la importancia de la educación como una herramienta inspiradora e impulsadora de ciudadanos críticamente implicados y socialmente responsables? Eso también debo decir que es una intertextualidad con el libro de Pedagogía de los Oprimidos de Paulo Freire. Y es precisamente este pensamiento, es precisamente esa esencia de la educación que se tiene desde esta perspectiva, esa relación entre democracia y pedagogía, la que resulta amenazadora para los sistemas hegemónicos. Hay varios grupos políticos de ultraderecha, incluso también algunos conservadores, que ya están, por ejemplo, buscando algunas medidas. Ya en algunos países latinoamericanos se habla de la libertad de cátedra, en donde prácticamente que se está tratando de vetar al docente para que discuta, para que hable en las aulas de algunas situaciones políticas, de algunas situaciones económicas, de todo lo que acontece en este mundo, porque lógicamente al abrir los ojos, al quitar el velo, al poder descubrir lo que realmente sucede y cómo es la manera en que nos están oprimiendo, pues seguramente esto sí va a despertar, esto sí va a finalmente tener unos individuos, unos sujetos que vayan a ser fundamentales para la transformación social, y pues esto no le conviene a las grandes maquinarias industriales y a los grandes mercados que nosotros sabemos claramente que existen. En Colombia, por ejemplo, tenemos el senador Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que justamente el año pasado radica en Colombia,
un decreto en donde habla de la libertad de cátedra, y otro país latinoamericano y otro país como Brasil, Bolsonaro, prohíbe la lectura, por ejemplo, de algunos textos de Paulo Freire. Entonces es delicado el panorama, digamos que tenemos que luchar con muchas fuerzas, pero bien, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Es un mundo que mediante el ejercicio de su democracia sea más equitativo, un mundo más justo socialmente, construido desde la crítica, los valores de la razón, la libertad y por lo tanto de la igualdad. Entonces, la educación, el lenguaje, la perspectiva política que se construya, pues seguramente asegura la transformación de los alumnos y por lo tanto vamos a tener unos ciudadanos críticos que van a afectar nuestra democracia. Ya había dicho que es una amenaza para algunos grupos de poder. Y finalmente quiero mencionar unos aspectos aquí que también el autor, que Henry Giraud dice, y hay 10 elementos generales sobre cómo él concibe la educación, pero yo quiero centrarme en 3, 4. 1. La educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. Claro que sí, porque digamos prácticamente que estas fuerzas políticas corporativas, bien lo decía también el profesor Jorge Eliezer Martínez, cuando habla de biopolítica, y es que hay unos regímenes de control que quieren controlar absolutamente toda la vida de los seres humanos, su natalidad, el matrimonio, la herencia, la productividad, los seguros, las pensiones, las jubilaciones, la salud, el sistema público, las vacunas, absolutamente todo. 3. El tercer elemento acá, yo me salto alguno. La pedagogía actual es una forma de violencia, creo que ya lo había mencionado. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo ese sistema opresor, excluyente de posibilidades. El 7. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático, que es lo que he venido diciendo a lo largo de esta presentación. Y finalmente, pues los profesores tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica. Somos docentes que debemos trabajar desde nuestros propios conceptos, desde las mismas necesidades y problemáticas con las que llegan nuestros estudiantes al aula de clase, trabajar con ellos, proyectos de investigación, proyectos que le permitan a los estudiantes entender, analizar y construir sus propios discursos a partir de sus propias visiones también. Entonces, básicamente, esto es de lo que trata la pedagogía crítica, en un aspecto que fueron sus bases epistémicas y el aspecto pedagógico. Muchas gracias y esperamos pues mantener el diálogo y la reflexión a través de videos cortos que nos permitan analizar nuestros contextos educativos latinoamericanos.